Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a ver cómo podemos cambiar temas de Moodle por medio del URL. Los pasos para cambiar el tema serían los siguientes. Primero, con el usuario administrador, vamos a ir a la administración del sitio, apariencia, temas y ajuste de temas. Allí vamos a activar la opción que dice permitir cambios del tema en la URL. Segundo, en el URL desde el dominio principal de nuestro sitio o desde cualquier curso vamos a agregar el siguiente URL. Signo de interrogación, tema es igual al nombre del tema. El nombre del tema es un tema que ya nosotros tengamos instalado dentro del Moodle, como por ejemplo clase o voz o cualquier otro tema que tengamos. Un ejemplo de ello es https aula1curso.com, que es el dominio barra signo de interrogación tema igual a clase. En ese ejemplo pues estamos probando el tema clase. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando nosotros no queremos que el usuario o el alumno o el docente se den cuenta que estamos haciendo un cambio de tema. Muchas veces compramos un tema o instalamos un tema de los que son gratuitos, pero no estamos seguros cómo se nos va a ver o qué se nos va a modificar. Esto es una alternativa bastante sencilla que nos va a permitir cambiar el tema solamente en el URL, es decir, que eso no va a cambiar nada, sino simplemente es un demo, vamos a ver allí los cambios y luego entramos de nuevo a nuestro Moodle y no va a pasar nada, o sea, no se va a modificar absolutamente nada. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Ok, entonces vamos a ir a nuestro dominio o el URL donde está el Moodle, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero tenemos que loguearnos como usuario administrador, que es uno de los primeros pasos, luego que estamos como usuario administrador. En este caso yo estoy usando el tema adaptable. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a administración del sitio porque tenemos que activar la opción de que podamos colocar temas por medio del URL, ¿verdad? Entonces, como están en los pasos, ¿verdad? Vamos a ir a apariencia, temas, ¿sí? Luego ajuste de temas. Y aquí vamos a buscar la opción que dice permitir cambios de tema en la URL y simplemente lo que vamos a hacer es marcarlo como activado, ¿sí? Para que nosotros podamos ver, ¿ve? Dice si está activado el tema gráfico se puede cambiar mediante la adición de signo de interrogación tema y el nombre del tema. Eso es en el caso de que nosotros quisiéramos colocárselo a todo el dominio, pero si nosotros quisiéramos a un curso en específico, como en este caso de este ejemplo, iríamos a donde está el curso y le agregamos con un Apperson tema igual a Afterburner, que sería el tema en este caso, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Ya nosotros aquí lo activamos, vamos a guardar cambios y simplemente nosotros queremos probarlo desde el principio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar, ¿sí? la, la la opción, ¿sí? Para poder cambiar el tema. En este caso lo vamos a poner Classic. Ojo aquí con esto que debe estar este tema instalado, ¿no? Si no, esto no nos va a funcionar. Bueno, entonces le damos ahí, Enter. Inmediatamente nos cambió todo al tema Classic. Fíjense que nosotros estamos viendo todo se cambió. Todos los cursos estamos viendo en este formato, ¿sí? Entonces, ay, no, pero imagínense, todo se me cambió ese tema y los alumnos están viendo esto. No, esto es solamente gráficamente, lo estamos viendo nosotros como administrador. Si nosotros vamos a una pestaña privada, ¿sí? Nos podemos dar cuenta que no se ha cambiado absolutamente nada de nuestra plantilla o de nuestro tema, ¿sí? Todo el mundo está viendo el curso no, como estaba al principio, ¿sí? No hay ningún cambio de nada. ¿Por qué? Porque eso se está haciendo gráficamente por medio de
una URL. Si nosotros aquí cerramos sesión, vuelve otra vez esto a la normalidad, o sea, como estaba. ¿Qué es lo importante saber aquí? Vamos a salirnos de acá. ¿Sí? Si volvemos a entrar, tener en cuenta cuáles son los temas que tenemos instalados. Como ya sabemos, si nosotros estamos como administradores o gestores, podemos entrar a la parte de administración en el icono de temas o en la selección de temas, apariencia, temas. Vamos a poder ver cuáles son los temas en selector, temas, tema selector. Nosotros podemos ver qué temas tenemos instalados. En este caso tenemos adaptable. Ya vamos a ver qué más tenemos. Creo que es voz y clase, ¿sí? Que normalmente cuando nosotros queremos cambiar un tema, simplemente nos vamos a seleccionar el tema que queramos, ¿sí? Pero en este caso tenemos que estar claros y siempre tiene que ser en minúscula. Si es voz, aquí sería B minúscula para que no funcione y C minúscula. Bueno, este es un video bastante corto y sencillo, pero es muy útil. Si quieren, los que quieran comentar este video, lo pueden hacer allí. Si les gustó, si ya sabían de este tips, ¿sí? de hacer estos cambios sin tener que estar modificando el tema realmente y que los alumnos se den cuenta de un cambio de un tema que estamos probando, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse a mi canal. Gracias.